pero la realidad actual y los estudios que hemos hecho, nosotros concretamente en el seno del Observatorio de la EA, nos está diciendo que la comercialización de los espacios y la forma en la que se emite la publicidad es una forma que los propios consumidores, los clientes nos están diciendo que no nos gusta decir. Tenemos un exceso de saturación. Hay muchísimas señales de que nos están diciendo de que por ahí no es como debemos de ir. Eso unido a la propia comercialización de las cadenas, evidentemente con las fórmulas que hay, de pauta única y demás, pues nosotros sí que nos da mucho miedo esa flexibilización, porque sí que creemos que se puede crear una concentración mucho más de la que hay actualmente en el prime time, porque la televisión se vende por audiencia, o sea, no estamos descubriendo absolutamente nada. Entonces, nosotros sí que estamos en contra de esa flexibilización, precisamente porque estamos viendo que la forma actual de emisión de publicidad va en contra de la protección del consumidor, que es una de las cosas que sí se ha estado hablando desde el principio. Un comentario más antes de volver la pelota a la mesa. Yo, como le existe pura, no soy partidario, no estoy de acuerdo con esa cosa. Ahí sobre este tema también hay que dar una información que ha hecho la Cristina. El Comité CULT ha establecido una restricción adicional en su proyecto, de su borrador de proyecto, a este cambio de paradigma un poco del límite diario, de tal manera que se establece un límite adicional de un 20% en la franja horaria de 8 a 11, creo. Ciertamente, tampoco falta ningún deber de reserva, tampoco diría que países evidentemente son los que mantienen, pero el debate en el Consejo está ciertamente dividido. Hay quizá un grupo mayoritario de países, algo mayoritario, que están a favor de la propuesta de la Comisión, pero hay también un grupo importante que no. Yo creo que esto dará lugar a un debate y durante el momento de los trílogos, evidentemente habrá que llegar a un compromiso. Perdona, Carlos, me sugirieron que las ponentes de CULT eran personas que provenían de la televisión pública. Esto enlaza con mi referencia a la importancia de la publicidad como elemento motor del ecosistema audiovisual. Es decir, si hay no voy a decir un prejuicio, pero hay una opinión preestablecida en la cual prevalece el aspecto cultural y social de la televisión, sin darle la importancia que tiene al hecho industrial, pues esto va a inducir una determinada forma de tratar. Sí que me parece importante abundar en esta idea de concederle a la publicidad como elemento motor de toda la importancia que tiene la redacción de la norma. Sí, eso es evidente. Esto más hay que decir también que el propio dictamen de las ponentes de CULT, en cambio, han introducido una otra medida, como el tema de los spots aislados, que se había incluido en algún borrador en la Comisión de Partido, borrador filtrado, pero las ponentes han vuelto a introducir esta eliminación de esta consideración excepcional de los spots aislados. Y veremos, porque también, por ejemplo, en el tema de la publicidad cualitativa, es decir, de determinadas ventajas que se le han dado al tratamiento del producto o del sponsor, del patrocinio, ahí también va a haber debate. Nosotros, veremos a ver cómo se van moviendo las cosas y de todas maneras yo creo que al final se llegará a un cierto equilibrio. ¿Algún otro comentario, Julián? Pero yo cambio de tema. Venga, sí. Yo quería aprovechar la oportunidad de teneros a Cristina y a Carlos aquí, que sois nuestros representantes en el Comité de Contacto y en el Consejo, y haceros dos preguntas muy concretas. Una, si es que se puede saber en este momento, ¿cuál es la postura oficial española en cuanto a la independencia del regulador? O formulado de otra manera, porque claro, ya sí que vais a decir que independencia del regulador, estupendo, muy bien, es lo que tenemos, se supone. Pero lo formulo de otra manera, en cuanto al papel de ERGA en relación con lo que propone la reforma de la directiva. Supongo que no entendéis perfectamente la pregunta.
Y la segunda es si os parece que en este momento los canales de comunicación entre el regulador nacional, CNMC, Comité de Contacto y Consejo son los adecuados. Y explico. Nosotros como regulador tenemos a nuestros mejores técnicos todo el día en Bruselas, enterándose y participando en los grupos de trabajo de todas las diferentes cuestiones que se plantean a nivel de ERGA y ahora en este momento en relación con las previsiones de la revisión de la directiva. ¿Qué cuestiones en publicidad van a ser fácilmente aplicables? ¿Cuáles van a suponer una dificultad? En cuanto a menores, en cuanto a servicio público televisivo, etcétera. Pero luego esto, en principio yo la sensación que tengo es que nos da mucha sabiduría, pero nos lo quedamos guardado, como los secretos de Leusis, aquí los tenemos. Pero no hay unos cauces, entiendo yo, formales de relación ni con el Comité de Contacto ni con el Consejo. Pregunto, tal vez es que es así el sistema y os parece adecuado, o tal vez podemos pensar en una mejora de la comunicación entre diferentes instancias del Estado de cara a trasladar pues, nuestras propuestas a Bruselas. Bueno, yo si quieres contesto la primera pregunta, la contesta Cristina. Vamos a ver. Por supuesto que la independencia del regulador y determinadas medidas de independencia del regulador se defienden. Las apoyamos. Vamos a ver, nosotros tenemos la suerte en España de contar con un regulador plenamente independiente y que funciona además muy bien. Eso es una ventaja. Quizá también entendemos que eso no ocurre así en todos los Estados miembros. Lo que pasa es que hay una gran mayoría de Estados miembros, digamos de los más cercanos a nuestra órbita, que consideran que en general cualquier tipo de regulación demasiado detallada de esta cuestión puede eventualmente a veces entrar en conflicto con la facultad de autoorganización de los propios Estados y a veces están casi en la frontera un poco del principio de subsidiariedad, ¿no? Porque al final la razón de ser de la regulación europea es una y quizá los Estados también tienen que tener un cierto margen. Respecto al regulador independiente, ningún problema, pero quizá reservas sobre a veces el exceso grado de detalle que la Comisión quiere dar a alguna de sus propuestas. Y respecto al papel de ERGA, que consideramos que es un organismo que tiene su función y su utilidad, ahí el único problema que he manifestado, pero no solo España, sino bastantes otros Estados miembros, porque es una posición razonablemente unánime, es que hay que acotar bien el papel de ERGA. Es decir, lo que no queremos, o nos parece, es que ERGA aparezca por todas partes sin analizar verdaderamente si la competencia sustantiva responde al rol que debe tener. ERGA evidentemente es un organismo de reguladores independientes que gira sobre todo alrededor de los contenidos y de la regulación de los contenidos, pero a veces no tenemos claros si temas, por ejemplo, de conflictos transfronterizos o de emisiones, etcétera, ahí ERGA debe intervenir más bien el Comité de Contacto, que es el representante de las autoridades gubernamentales y que son un poco las que fijan las líneas maestras de la política audiovisual en los Estados miembros. Esa es un poco la razón, es decir, insisto, no nos oponemos a la aparición de ERGA, pero sí al ajuste de competencias de ERGA. Y respecto al tema de la cooperación entre autoridades, Cristina está en Madrid. Bueno, yo, lo sabes que hemos discutido, no puedo estar más de acuerdo. Está aquí Lorena. Es verdad que en las reuniones del Comité de Contacto siempre hay un punto al final del orden del día, de un estado o información a los Estados miembros sobre los trabajos desarrollados en ERGA. Creo que ERGA está haciendo un trabajo fantástico. Los Estados miembros, los ministerios de los distintos países, probablemente no nos enteramos de cuáles realmente todos los estudios que estáis acompañando allí, lo cual yo no sé si sería posible que se circularan esos estudios a los, son públicos, a los representantes de... Todo es público, hasta las minutas de las reuniones de ERGA son públicas. Pues entonces, insisto, quizás es más una labor nuestra de obligarnos a acceder a la página de ERGA y estudiarlo. En todo caso, como la relación en España es fantástica entre el regulador y ministerio, sí que constituimos porque consideramos que era muy conveniente hacer ese intercambio de información entre los trabajos que se estaban haciendo en ERGA y
cuáles eran el seguimiento, ¿no?, de la negociación de la directiva que estábamos llevando a cabo desde el Ministerio. Yo creo que se está funcionando francamente bien, y ese intercambio de información se está produciendo, y desde luego desde nuestra parte lo valoramos muy positivamente. O sea, que a nosotros sí que nos está ayudando mucho conocer cuáles son los trabajos, no solo los informes, digamos, oficiales de ERGA, sino efectivamente cuál es la posición que vosotros desde el regulador estáis defendiendo aquí, cuál es vuestro conocimiento sobre determinadas cuestiones, para también nosotros, digamos, posicionarnos respecto de temas como menores, accesibilidad, de una manera o de otra en el seno del